Digo, no es raro que en la izquierda mexicana existan judíos. No es raro que tengamos una presidenta que además de ser la primera mujer presidenta de este país, sea judía. Me parece que podemos estar identificados con Claudia Sheinbaum en ese terreno. Y también nos indica la generosidad de México, porque en casi cualquier otro país, la identidad judía de Claudia sería un problema político. Y aquí no lo es. Pues hoy estamos con Sabina Berman, una gran escritora mexicana, dramaturga, ensayista, guionista y una gran periodista. Y hoy estaremos conversando con ella acerca de su más reciente novela, Los Billonarios Desaparecen, la cual por sí misma, en su mismo nombre, nos plantea una hipótesis completamente radical, de una manera tan limpia, pero tan divertida, que de verdad es una joya imperdible. Y bueno, pues bienvenida Sabina, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, Cassandra. Para comenzar, Sabina, nos gustaría volver la mirada un poco atrás y platícanos un poco de tu infancia. ¿Tú en dónde viviste? ¿En qué colegios estudiaste? Platícanos un poco, Sabina, por favor. Yo, el primer kinder al que fui se llamaba Christian Andersen y quedaba eh, casi esquina con Avenida de las Palmas. Quedaba como a 3 cuadras de mi casa y por eso me mandaban allí. Iba con mi nana, me depositaba en el depósito de niños y después me recogía porque mi madre estaba por esa época terminando su carrera en criminología. Wow. Y de esa escuela tuve que irme porque un niño en enero me preguntó qué me había traído Santa Claus, y yo dije, ¿quién es Santa Claus? Me dijo, ya me explicaron que Santa Claus traía regalos, y el niño me dijo, ¿sabes qué? No te trajo regalos porque eres mala. Entonces fui a reclamarle a mi mamá y mi madre me dijo, no, no eres mala, pero eres judía. Dije, ¿qué es eso? Y me dijo, pues eres del pueblo judío, tengo esta noticia, y Santa Claus no nos trae regalos. Y dije, ¿y se puede uno cambiar de pueblo para que sí le traiga unos regalos? Y me dijo, no, pero esta es la razón. Entonces, al día siguiente fui con el niño que se llamaba Ricardo Mercado y le dije a Ricardo, pues es que soy del pueblo judío, por eso no, Santa Claus no me trajo regalos. Al día siguiente Ricardo regresó y me dijo, pues dice mi papá que tu pueblo mató a Dios. Entonces sí, ahí sí no tuve nada que responder de nuevo. Regresé con mi madre y mi madre dijo, no, esto me sobrepasa y me mandó con mi abuelo, que era el Hazán del templo y era un erudito en Maimónides, y mi abuelo me explicó que había habido esa difamación de que nosotros habíamos matado a Dios, pero el Papa Pío, no recuerdo ahorita el nombre, el número, ya nos había exonerado. Y así empezó mi conciencia de que pertenecía al pueblo judío y de que era un pueblo minoritario en el lugar donde vivía. Y al año siguiente mi madre dijo, tiene que ir a un kinder judío. Si queremos preservar la cultura judía en la familia, tiene que ir a una escuela judía de aquí en adelante. Y así fue. Mi infancia, digo, no, no te conté toda mi infancia, pero esta es una anécdota importante de mi infancia. Qué interesante, Sabina.
platicar de justo de este tema, ¿no? De la identidad judía. Y justo quisiera preguntarte acerca de tu obra La Beauvais. ¿Ahí marcas o hay algún diálogo con tu identidad judía? Bueno, la BOVE es sobre la identidad judía en la diáspora y es la historia de iniciación de una niña que está basada en mis reminiscencias, pero no únicamente en las mías, con su abuela, que la abuela es la transmisora de esta sabiduría judía, ¿no? Mientras la niña estudia en la escuela muchas cosas, entre ellas, entre tantas, la historia del pueblo judío, que a la niña le parece como que cada capítulo es el mismo, ¿no? Llegaron a un lugar, prosperaron, los corrieron. Llegaron a un lugar, prosperaron, los corrieron. Mientras la niña estudia esto y estudia los personajes de la historia de los judíos en la diáspora, la abuela le enseña el corazón de la identidad judía textualmente en el corazón, no es una metáfora, en un corazón compasivo, un corazón compasivo y generoso que son simultáneos, son dos palabras para nombrar lo mismo y que se abre al Ein Sof, al sinfín, o sea, a lo innumerable. Y cuando la abuela se da cuenta que esta nieta suya no va a seguir las leyes del kashrut, porque está viviendo en un mundo donde no se respetan, y no va a seguir muchas otras cosas, cuando se da cuenta sobre todo que no va a continuar la identidad de la mujer judía ortodoxa, se dedica nada más a cultivarle ese corazón compasivo, ese corazón generoso y que se abre al infinito. Y esa es su herencia. Y bueno, esto sí tiene que ver con mi biografía y jamás le agradeceré a mi abuela suficiente que me haya enseñado eso, que está en el centro de mi identidad, eso. Wow. Y Sabina, eh, respecto a tu identidad judía, para ti qué significa en el México de hoy, en el mundo actual, qué significa para ti hoy ser judía? Es eso, es una cultura de identificación con los débiles y los muchos, eh, a través de la compasión y la generosidad. Para mí ha sido muy claro que esa es la herencia judía, para mí. Digo, no es raro que en la izquierda mexicana existan judíos. No es raro que tengamos una presidenta que además de ser la primera mujer presidenta de este país, sea judía. Me parece que podemos estar identificados con Claudia Sheinbaum en ese terreno y también nos indica la generosidad de México, porque en casi cualquier otro país la identidad judía de Claudia sería un problema político. Y aquí no lo es. Y digo su identidad porque Claudia nunca niega. Cuando le preguntaron durante la campaña si era judía, siempre respondía sí. En otros países habría contestado, mis padres son de origen judío, sin embargo, y hubiera dado una larga explicación. No, y cuando le preguntaba, ¿sigues la religión judía? Decía no.
Los judíos sabemos que habemos muchos tipos de judíos. De hecho, es judío el que dice yo soy judío. Entonces muestra la generosidad de México que tengamos una presidenta que sin ningún problema y sin causar olas, eh, la oposición ni siquiera se atrevió a usar eso como una descalificación. Ay, por ahí hay algunos locos, que viven en el medievo y que sí lo trataron de usar, fueron casi nadie. Entonces, ujú, Wow, sí, y tienes toda la razón, Sabina. Sí, sí, sí. Eso habla de un México hoy día abierto, ¿no? qué abierto. Sí, totalmente. Y Sabina, y entonces en este sentido, ¿qué es el judaísmo para ti? O me refiero como en tu identidad, ¿no? Porque una gran escritora, todos te conocemos como una gran escritora, dramaturga, novelista, ensayista, guionista, bueno, de verdad toda mi admiración para ti. Pero justo dentro de esa identidad tan compleja, pues, ¿qué significa para ti, no? ¿Qué es para ti ser judía? Esto que me enseñó, que me señaló mi abuela dentro de mi propio cuerpo, un corazón blando Mm, que siente con los otros y que se abre hacia los otros y a la certeza de que hay un infinito. O sea que mi experiencia es una en algo innumerable. Eso para mí en la cotidianidad es el judaísmo, que es además una experiencia rodeada por muchas lecturas de judíos que así se definen, ¿no? Este, Einstein, su definición de ser judío pasaba por el mismo corazón. Buber, Wiesel, em, pasan por allí. em, Freud, con mucho conflicto, pasa por ahí. Tuve una educación mexicana, también occidental y también judía, a lo largo de toda mi infancia y adolescencia. Entonces es algo muy concreto y muy acompañado de mucha otra gente. claro. Claro, qué interesante, Sabina, conocer esta parte de ti. Y Sabina, y en ese sentido, ¿fue de niña que tú descubriste esta pasión por las letras, por la literatura? ¿Tú desde niña sabías que ibas a ser escritora? Sí, sí, desde que aprendí a escribir la A, E, I, O, U, me fascinó que un símbolo que dibujaba contuviera un sonido. Desde allí me encantó. Y después cuando vi que la A con la R, con la B, la O, L, creaba la alucinación de un árbol, se volvió mi pasatiempo favorito, el lenguaje. Claro. Desde entonces sabía que si no pasaba algo muy grande, yo iba a dedicarme a esa magia. Y mira, acá estoy dedicada a eso. Y mira hasta dónde has llegado, Sabina, fascinándonos a todos. Eh, y ahora, entrando en materia de esta última obra, que de verdad para mí fue una delicia leerlo, Sabina, en verdad te lo agradezco porque al lector nos llevas de una manera única, tu prosa tan limpia y de pronto yo me encontraba carcajeándome de verdad. Eso, Es fascinante de verdad y como lectores somos muchos los que agradecemos este tipo, y sobre todo esta obra. Ahora bien, entrando en materia respecto a la hipótesis
tan radical que planteas. ¿Qué pasaría si los billonarios desaparecen, los ultra ricos millonarios desaparecen de un día para otro del mundo? ¿Cómo fue que concebiste esta idea, Sabina? ¿Cómo se te ocurrió? Me parece fascinante, pero ¿cómo concebiste esta idea? ¿Cómo imaginaste esto de los billonarios desaparecen? Sinceramente, sucedió así. Alejandro González Iñárritu me contrató para escribirle un guión de cine. Y desde el inicio, desde la primera vez que nos reunimos en Los Ángeles, que teníamos nuestras juntas de trabajo caminando por Santa Mónica, bajo los árboles, hablábamos y hablábamos y hablábamos. Él en su saco de marinero grandote, azul, siempre vestido de azul, yo siempre vestida de blanco, en esa época me vestía toda de blanco, y en tenis los dos. Desde el inicio yo le dije, tenemos que hacer algo global sobre eso que se llama globo terráqueo. Nos toca como mexicanos hablar del mundo. Nosotros tenemos otro punto de vista que los que hacen el cine en general, que en general son los gringos. Y Alejandro estuvo totalmente de acuerdo. Y, y teníamos dos ideas. Más bien tenía yo dos ideas que le dibujé. Yo dibujo las ideas así, hago un mapa y hago dibujitos de los momentos principales. Una no te la puedo contar, la otra era esto, que empezaba con abejas y le dibujé las abejas. Le digo, empieza con el ruido de las abejas y después nos vamos al ruido de los seres humanos. Y luego ese ruido de los seres humanos se vuelve lenguaje humano y se vuelve también el lenguaje, el único lenguaje que realmente creen todos los seres humanos ahora. El único lenguaje que es el dinero. Hemos creado, la tribu humana, hemos creado la primera religión realmente global, en la que creemos todos, pobres y ricos, riquísimos y paupérrimos. Creemos que el dinero es lo que le da el valor a las cosas. ¿Cuánto cuesta un pan? Tenemos la cifra. ¿Cuánto cuesta el océano Atlántico? Tanto. ¿Cuánto cuesta parar el deshielo de los polos o dejar que se sigan deshielando? Y lo tenemos cifrado. Todos creemos, hemos creado la primera religión realmente universal en la tribu humana. La pregunta ¿es cierta? Sin embargo, fue una historia que se tardaba en madurar. Ujú. Y finalmente nos decidimos por la primera que no te puedo contar, porque es la que finalmente Alejandro filmó ya y está ahora terminando de editar y saldrá en el 2026, que protagoniza Tom Cruise. Este, y cuando yo terminé mi parte en el trabajo con Alejandro, me regresé a México y dije, esta de las abejas a mí me gusta muchísimo. Y pensé, es una comedia de costumbres entre los billonarios y sus sirvientes. Y los sirvientes en la novela son los jóvenes, como suele ser, ¿no? Los meseros, las mucamas, el chofer, el cargador, el guardaespaldas.
que suelen ser más jóvenes que sus dueños. Y entonces me dediqué a desarrollarla. Cassandra, yo desarrollo las historias no en mi imaginación, sino como periodista encontrando los hechos. Casi todo lo que hay en los billonarios viene de la realidad. Mm. Oye, y justo quería preguntarte, Sabina, porque un escenario clave en tu obra evidentemente es el faro de Davos. ¿Tú has estado en el faro de Davos? Sí, sí, sí. La cumbre de Davos. La cumbre de... Y- Sí, y sin embargo, fíjate que decidí simplificar. La cumbre de Davos es muy compleja, sucede en toda la ciudad y decidí simplificarla, meterla toda en un solo hotel muy grande, el Gran Hotel, y en un centro de convenciones adherido. Y para poder rodearla con una, ¿cómo se dice? Una reja electrificada, que es típico de las mansiones de los billonarios, las rejas electrificadas. Y lo hice para darle más cohesión al relato, para que geográficamente siempre supieras dónde está sucediendo la acción. Y porque además esta historia es una fábula en el sentido de que está proyectada al futuro. Es algo que sucede en un futuro probable. Nunca se dice en la novela esto sucedió, sino se dice esto podría suceder en unos 5 o 7 años. Y para entonces, si esto es cierto, según las proyecciones de los economistas, la riqueza mundial se va a super concentrar en 1.000 personas. 1.000 personas que ellas solas van a tener más dinero que la mitad de la población mundial. Entonces dije, lo voy a llevar a ese probable momento. Y bueno, ya lo demás es la historia de la novela, dentro de lo que sucede dentro. La gente que está en ese ámbito reconocen a los personajes, porque todos están basados en personajes reales. Pero no importa si no los reconoces, están descritos para eso. Sí, claro, no, y quiero hacerte esta pregunta, Sabina, ahora que me hablas que todos los elementos vienen de la realidad, entonces los gafetes, como los defines y los narras en tu novela, sí dicen el desafío, ¿cómo dice? La La desigualdad desigualdad es es nuestro nuestro desafío. desafío. ¿Es así? Ahí en la cumbre de Davos, los beceros traen su gafete. No, no, cada año en la cumbre de Davos se elige un tema central y no puedo, es que hay cosas que no puedo revelar porque me van a demandar, ¿me explicó? O sea, Pero este, déjame decirte que eso, pero la cumbre de Davos ha tenido slogans muy semejantes. Pero no solo es la cumbre de Davos, son las cumbres los muy ricos, donde se reúnen, por ejemplo, dicen, el cambio climático es nuestro desafío, ¿no? Entonces el banner está por todas partes y lo traen los sirvientes en sus identificadores, se mencionan y se hacen muchas conferencias al respecto y esas miles, ahorita son 3.024 los billonarios del mundo. Ellos son los que más huella tóxica dejan en nuestro planeta.
De hecho, nada más para llegar a donde suceden las cumbres, cada uno llega con su jet, este, sus compañías eh, llegan, producen una enorme huella tóxica. Y la verdad es que si esos 3024 decidieran, mañana arreglamos el cambio climático, lo arreglarían, si lo decidieran. Mucho más fácil arreglar el hambre en el mundo, mucho más fácil. Y no lo hacen. Están envueltos en la ironía de sí mismos. Por eso yo también me reí mucho cuando escribí la novela, en la medida de que son ciertas las ironías de la realidad. O sea, cuando yo estuve en Davos, se discutía especialmente la desigualdad y se hablaba mucho de que hay que pagar impuestos. ¿Quién decía eso? Los ponentes, o sea, los profesores de Harvard, de MIT, los profesores de la Universidad de Lucerna, de la Complutense, que iban y decían lo obvio, es los muy ricos tienen que pagar más impuestos y los muy ricos que estaban ahí sentados hacían así. Y después se salían de las conferencias, iban a comer y regresaban a hacer negocios sin la menor intención de cumplirlo. Ellos dicen que no tienen obligación. Ujú, Dicen, pues no somos el gobierno, o sea, lo dice muy bien Carlos Slim, fíjate. Carlos Slim le preguntaron sobre los impuestos ujú, en México y dijo, sí, yo creo que debería ser progresiva la grabación a la gente según lo que gane. Dice, pero yo no voy a pagar más de lo que me pide el gobierno. Ellos son el gobierno, yo no tengo que hacer el trabajo por ellos. Y tiene razón. Entonces, lo que te muestra la novela es este juego de imposibilidad que llevamos jugando, yo diría que desde la Segunda Guerra Mundial. ujú, Sí sabemos cómo hacerlo, pero nos confundimos y no sabemos cómo hacerlo. ujú. Y por eso yo creo que de eso te reíste tú cuando leíste la novela y yo también, de cómo se tropiezan estos seres humanos con lo evidente y no quieren este, acatarlo. Y sin embargo, les garantizo a los lectores que en la página 146 los billonarios sí desaparecen. O sea, porque tampoco es un ensayo sobre la inutilidad, no lo es. Sí desaparecen. El doctor Arthur Vermeer desaparece a los billonarios. Sí, que me pareció fascinante que, bueno, desaparecen, no digamos cómo, ¿verdad? Pero No, ese no, es el spoiler. No puedes spoilear la novela. no para Ese nada. cómo. Pero, y justo hablando de tu personaje principal, bueno, Vermeer, me pareció una construcción y una fusión eh, increíble la que hiciste, Sabina. ¿Cómo lograste esa fusión entre la ciencia, pero el trasplante del corazón, llegando a la transformación de personalidad del mismo Vermeer? Y de ahí al cambio de un modelo social y económico. Esa fusión, de verdad, al lector nos deja impactados. ¿Cómo lograste esa fusión, Sabina? Es que, es que el meollo de los sistemas que inventamos los seres humanos para convivir es siempre el corazón. Hay un sistema de la escasez donde muy pocos tienen mucho y el resto tiene muy poco. Ese es el sistema de la escasez en la tribu humana o en los animales. Hay tribus animales
que así conviven, donde los corazones están apretados, textualmente. O sea, no es una metáfora. Yo soy muy materialista. O sea, yo creo en la realidad, que la realidad existe y que tiene vínculos entre sí ininterrumpidos. O sea, no me gusta crear abstracciones en lo que escribo, porque creo que la naturaleza en sí misma se explica y que nosotros somos parte de la naturaleza. Y después está el sistema de la abundancia que en la tribu humana nunca hemos experimentado, pero que las abejas sí lo tienen y otras tribus animales también lo tienen, en donde se almacena para el conjunto de la tribu y siempre hay abundancia. Ujú, Decía Darwin que el secreto de las tribus gregarias más exitosas es el almacenamiento de los recursos. Cuando hay muchos recursos para todo el mundo, nadie se pelea. Y entonces son animales que van con el corazón distendido. Entonces, regresando a una de tus primeras preguntas, ¿por qué escribir esto con un lenguaje sencillo y claro? Porque si no estuviera escrito así, se perderían esas claridades. Si me hubiera perdido yo en los cuitas de tal personaje y que secretos, o sea, si hubiera expandido la anécdota, se hubiera perdido lo central, que es lo que yo quiero contar. sí, y de verdad lo haces de una manera tan limpia, Sabina, de verdad, porque además justo lo que hablas tú, un eje de tu obra justo son las abejas y la colmena. Y estoy de acuerdo contigo, la naturaleza explica. No necesitamos tanta metáfora, la naturaleza explica. Así es. Y me parece fascinante que hayas tomado la colmena y las abejas como, digamos, ejes simbólicos, si me permitieras decirlo, como entiendo que no es metáfora, Eje, siguiéndote a ti, sería como el eje explicativo. explicativo. No es simbólico. Ajá. Ajá, ajá, y porque justo, ¿no? O sea, tú lo tomas porque la colmena es para todas las abejas y ahí hay abundancia y no hay necesidad, cosa distinta con los seres humanos, ¿no? Que actuamos a partir de la necesidad, no tenemos esa abundancia. Y para lograr eso, Sabina, eh, ¿cuánta investigación u observación directa realizaste con las abejas, las colmenas? ¿Cómo fue eso, Sabina, ese proceso creativo que de verdad me pareció fascinante? Las abejas a mí me han fascinado desde que leía Maeterlinck en la adolescencia, La vida secreta de las abejas. Y me fui a buscar cursos de abejas. Y me costó mucho trabajo encontrarlo, ¿eh? Hasta que encontré uno en Xochimilco que dirige Sandra Corales, que es una filósofa de la UNAM, convertida en apicultora. Wow. ¿No? Que reconocerás que tiene que ver con la historia que narro en la novela. Sí. Y Sandra da cursos sobre abejas. Primero te da una base em, con maestros de la UNAM, em, científica muy firme y después te lleva a trabajar con las abejas. Te vistes en el mono blanco, con el casco blanco, con la mirilla negra y con los guantes y te vas a trabajar con las abejas. Y al principio es así como, estas malditas me van a picar y me siento astronauta. Y te sientes astronauta porque aunque están sometidas a las mismas reglas naturales que tú, la gravedad, el cambio del día al sol, a la noche, son las mismas reglas, sí viven en una organización,
muy distinta. Para empezar, vuelan, ¿no? Sí. Para seguir, son chiquititas. Este, pero tienen muchas similitudes con los seres humanos. Todo el tiempo están haciendo ruido, como nosotros. Bla, bla, bla. Nosotros hacemos ruido en el bla, bla, bla y a través de todos nuestros instrumentos Sí. electrónicos y ellas con las alas, que baten a una velocidad, creo que son 280 aleteos por segundo, de manera que hacen un ruido espantoso, ¿eh? Es como ver la Ciudad de México desde arriba, desde un rascacielos y oír el ruido. Así se siente el panal, así suena el panal. Y después, bueno, empiezas a conocerlas más y todo el tiempo encuentras similitudes con nosotros y diferencias. Y entonces, a raíz de cuáles son las similitudes y las diferencias, se me empezó a ocurrir la historia. Hay un momento en la historia en donde Serena camina por las calles de Nueva York y oye el murmullo de la especie humana pensando para sí misma, ¿no? La gente conversando, porque están decidiendo algo importantísimo luego de que Vermeer desaparece a los billonarios. Y hay, y constantemente hay estas, eh, haciéndote notar qué parecidos somos con las abejas y qué distintos somos. Nuestro gran orgullo es el lenguaje de los seres humanos y sin duda es lo que nos ha hecho la especie dominante en el planeta. Sin embargo, es también un instrumento que nos hace equivocarnos muchísimo, el lenguaje, porque nos da la capacidad de mentir y separarnos de la realidad. Y eso todo el tiempo está en la novela. Sí, bueno, sí. Sí, la verdad, esta analogía que haces del lenguaje humano, todo ese murmullo que nunca calla, igual a las abejas, aleteo, zumbido, colmena, no, es una analogía formidable, en Pero verdad. ¿sabes una cosa, Cassandra? Yo estoy empezando a sospechar que todas las especies gregarias Ujú. sociales no dejan de hacer ruido. Mm, sí. Acabo de estar en el Polo Sur viendo pingüinos. Y cuando llegas, para darte una imagen, llegas a la planicie de donde están 2 millones de pingüinos paraditos, el ruido es como el Zócalo de México en un meeting del PG, pero multiplicado por 100. Bla, 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 todo el tiempo están bla, 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 todo el tiempo. Y yo tomaba fotos y decía, es que siento que estoy en el Hotel San Regis tomando fotos al Zócalo en una manifestación. Ujú. También de lo que sé de las ballenas, o sea, estoy empezando a sospechar que por lo menos muchas de las especies gregarias son gregarias, están unidas por el ruido que hacen. O sea, todo el tiempo están diciendo, aquí estoy, aquí estamos. El ruido conjunto es, ¿qué es lo que hacen las abejas? Las abejas pueden localizarse una a otras y gracias al ruido. Algunas abejas se pierden de la tribu y perecen. Nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. Todo el tiempo estamos intercomunicados y si nos descomunicamos, corremos peligro. Es bien interesante. Y lo que trato de hacer en la novela es desconectarme de las teorías Ujú. conocidas sobre lo que somos
y contarte una historia vista desde un lugar inédito y que creo que es muy útil, ¿no? La frescura de volvernos a plantear eh, sin tanta acumulación de teorías de qué somos. Sí, y lo logras, Sabina, verdaderamente de una manera formidable y Muchas gracias. muy limpia, de verdad, que eso es Tú escribes, ¿verdad? sí, sí. Y Sabina, hablando de justo, ¿no? Que es el corazón de tu novela, hablando del modelo económico, social, ¿tú crees que hoy día la humanidad estamos en un punto de no retorno? ¿O tú crees que sí hay posibilidad de imaginar eh, futuros distintos en ese sentido? Porque algo que nos deja tu obra, tu novela, es nos despierta esa mente ávida de imaginar futuros posibles. Exacto, eso es. Y Exacto. Yo creo que estamos. No, yo no creo que estamos en peligro de extinción. O sea, somos demasiados y están sucediendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Lo que es cierto, gracias. Lo que es cierto es que las historias que nos contamos de nosotros mismos son nefastas. Abres el periódico y dices, no, pues ya que se mueran todos. Si son capaces de hacer estas cosas, que se mueran todos. Son muy pesimistas las historias que nos contamos de nosotros mismos. Y además es un ruido de pleito, de discordia continua, ¿no? Por ejemplo, en la novela, amigos que la han leído, amigos muy cercanos, me dicen, todo el tiempo esperaba yo que sucediera la guerra y la violencia. Y sí hay una parte en la novela de violencia, pero las cosas no se resuelven así. Creo que hay muchas historias que están sucediendo. A mí la que me interesa más es nuestro reencuentro con la naturaleza, no a través de la involución de nosotros, de lo que hemos aprendido a hacer, sino del realineamiento de eso que sabemos hacer con la naturaleza. O sea, yo no me imagino a mí misma en la selva sin luz eléctrica y sin internet, pero sé que en la selva hay una generación joven que gracias al internet, a los satélites y a las maravillosas cámaras que hoy tenemos, vigilan el camino del puma y protegen al puma y están aprendiendo muchísimo de la selva siguiendo al puma, porque el puma conoce mejor la selva que los seres humanos y la conoce desde hace más milenios que nosotros. Entonces, las costumbres del puma son adaptaciones a la selva que nos enseñan mucho cómo podemos convivir con la selva sin destruirla y al contrario, aprovechándola su fuerza para nosotros y para regresárselos a la selva. O sea, por darte un ejemplo, otro ejemplo que te doy que me dejó pasmada es ahorita que fuimos al Polo Sur, íbamos a un barco chileno maravilloso. Entras a la cabina llena de computadoras y de pantallas y puedes consultar el clima de todo el Polo Sur. Está mapeado. ¿Cómo está el clima en cada parte? Para los marineros es importantísimo porque allí las tormentas sí te vuelcan el barco y si te vuelcan el barco ya fuiste. Entonces, si están, su GPS, digamos que es importantísimo, es vital. Y no solo eso, la computadora te marca posibles rutas y te dice cuál es el grado de inseguridad y te prevé qué va a pasar en cada momento. Y dices,
Somos unos genios los seres humanos, las cosas que hemos inventado. Allí en el barco, la tecnología está al servicio de la convivencia de los seres humanos y una naturaleza que si no existiera esa tecnología, no podrías visitar. De hecho, si no existiera, no estaría platicando contigo porque ya hubiera perecido en medio de ese barco como el 90% de los exploradores antes de que existieran estos instrumentos maravillosos que tienen los barcos contemporáneos de exploración, existieran. Me explico, no, no es una mirada de vamos a destruirlo todo y vamos, no, vamos a realinearlo. Es lo que dice es lo que dice Arthur Vermer, ¿no? Que es mi ídolo intelectual. Y lo que me encanta de Vermeer es que es muy antipático, ¿no? Y calla a todo mundo, ¿no? Dice, ¿saben quién es Aristóteles? Se levantan tres personas y dice, no, dije, ¿saben quién es Aristóteles? No que me lo expliquen, nadie quiere que lo expliquen. Todo el tiempo se pasa callando a todo mundo, ¿no? A la jefa del Banco Mundial le dice, voy a hablar de abejas. Ella le dice, no, ¿por qué no mezcla las abejas con las matemáticas? Y él le dice, porque yo no soy gimnasta que hace contorsiones con el intelecto. No, voy a hablar de abejas. O sea, esta terquedad insolente que tiene Vermeer, bien antisocial Me se encanta. vuelve, no, a mí también, y lo admiro, digo, o sea, así sería yo si fuera menos social, soy muy social. Sí, no, bueno, la verdad que me fascinó todo el personaje de Vermeer y por eso la pregunta anterior, ¿no? Que de verdad lo construyes de una manera única, divertida y haces esta fusión tan interesante del doctor Vermeer. Y Sabina, para ir cerrando, y justo lo que mencionas ahorita, ¿no? Respecto a la naturaleza, no, no estamos hablando de un destruir todo, por supuesto que no, sino que al contrario, tu novela nos hace incluso repensar en nuestra organización de recursos, nuestra organización, o sea, eso, ¿no? Volver a estos recursos, que la tierra fuera nuestro principal valor, el agua, ¿no? En ese sentido, Sabina, ¿dónde colocas esta obra? Es una fábula, en un momento podríamos pensar que es distópica, pero terminamos como en algo utópico. ¿O cómo clasificamos esta novela? No ¿Cómo lo, clasificas? no lo sé, el doctor Lorenzo Meyer dice que es una novela utópica, otros dicen que es distópica, yo digo, ¿qué importa? Bueno, Este, si nos dijiste los valores de la tierra, como estamos en un terreno incógnito, los conceptos de pronto, ¿qué palabras cifran las cosas se vuelven importantes, ¿no? Porque estamos inventando el lenguaje para cifrar un nuevo territorio y es reconocer las leyes naturales. Las únicas leyes inviolables que hay son las naturales. Lo sabemos de sobra. Fíjate que yo creo que mi sensación es que nunca se han roto más las leyes humanas. sí. Si abres un periódico, todo el tiempo estás oyendo que fulano tal se robó tal cosa, que, que fulanos de tal descabezaron a 49 personas. O sea, están siendo violadas las leyes que nosotros inventamos para convivir en todas partes y lo estamos viendo. En Gaza, en tiempo real, un bando y otro bando suben videos de cosas que nos dejan con los ojos enormes y que violan las leyes naturales, incluso los 10 mandamientos.
esos mandamientos que Moisés recibió de Dios y por eso hay una sensación de hacia dónde vamos. Vermeer en la novela dice, no se preocupen, existen leyes inviolables, que no es que quieras obedecerlas o no, es que las tienes que obedecer y son las leyes naturales. Dejémonos de conjeturas y volteemos a ver esas leyes naturales. Ahí está la salida de esta sensación de apocalipsis. Sí, ay, Sabina, nos dejas de verdad la mente revuelta y el corazón ávido de verdad, de pensar en esto, ¿no? En estos futuros posibles, posibles, lo menciono como posibles, ¿no? Cassandra, y es posible para cada quien individualmente. Espero que lo que diga la novela es, sí, esto es un final utópico. Sin embargo, tú como individuo, tú como familia, tú como pequeño grupo de amigos, puedes entrar a esto si Tienes lo toda decides. la razón, sí, ¿No te dejó esa sensación? sí. Porque si no te la dejó, habré fracasado. No, 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 por supuesto, justo por eso iniciaba esta charla con eso, ¿no? Que de verdad, ante esta hipótesis radical, a uno de verdad lo dejas con esta imaginación ávida de pensar en estos futuros posibles. Sí, 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 Sabina, totalmente, no solo logrado, extra logrado y con motivación de Mil verdad gracias. hacerlo de manera individual. Y creo que eso es lo que nos va a dejar a todos los lectores, porque nos invitas a repensar nuestros modelos de organización, de vida, ¿no? Eh, Exacto. y de verdad es muy difícil lograr eso, creo yo. Sobre todo, tú sacas esta novela, me parece, en un mundo, lo vuelvo a enseñar para que los lectores conozcan, Está también en Amazon, están en las tiendas digitales, además de las librerías. además de las... Ah, perfecto, para que los lectores y nuestra audiencia sepa en dónde conseguir una novela indudablemente imperdible, de verdad, sin duda es imperdible, y sobre todo para estos tiempos en los que estamos, ¿no, Sabina? Y mi última pregunta sería respecto a, ¿tú qué efecto crees que tenga esta novela en el debate actual acerca de la desigualdad? Con esa pregunta terminaría porque, ay, Sabina, toda la novela, la verdad, la leí, en fin, ¿no? Con todos estos puntos de realidad que nos comentas, ¿no? El tema, suponiendo el tema de Davos, de la desigualdad es nuestro desafío, bueno, eso me dejó pensando enormemente y por eso te hago esta pregunta, Sabina. No lo puedo adivinar. Ok. No depende de mí, no lo puedo adivinar. Sí, bueno, pero estoy segura que va a estar y va a ocupar un lugar en estos debates de desigualdad, porque de verdad muchísimas felicidades. Sabina, de tu legario literario, sin duda esto se va a colocar y se va a colocar de una manera extraordinaria. Y ya lo veremos hasta dónde te lleva Lo veremos, sí. esta obra. Muchísimas felicidades, Sabina. Muchísimas gracias por compartir este momento y muchísimas gracias por adentrarnos en tus procesos creativos, hablarnos un poco de tu infancia. Muchísimas gracias, Sabina, de verdad, por esta conversación tan exquisita. Gracias y que estés muy Gracias a ti, bien. Cassandra. Un abrazo. Un abrazo, Sabina. Hasta luego.